En el tema que vamos a ver a continuación, vamos a tratar de la medición inteligente. Y la medición inteligente, como siempre, vista desde el punto de vista de la integración en KNX. Por eso el subtítulo de la transparencia esta que dice KNX y la medición de consumos. Esto es el concepto que en mucha literatura técnica es un término que cada vez está más de moda, viene en inglés, es el Smart Metering. ¿Y cuál es el objetivo fundamental de la medición inteligente? Bueno, puede decirse que son dos. Por un lado, facilitar información al usuario, puede ser un usuario particular o un equipo de mantenimiento o un usuario profesional, que permita extraer conclusiones para mejorar una instalación concreta y, por supuesto, la explotación de la misma desde el punto de vista de eficiencia energética. Y por otro lado, intervenir de manera automática para, por ejemplo, evitar superar el término de potencia en un contrato de suministro eléctrico, de forma que mediante una jerarquización de desconexión de cargas podemos, como luego veremos, simplemente conseguir no alcanzar el nivel de potencia máximo que tenemos en el contrato. Y como ya estamos acostumbrados a ver, cada vez que tratamos un tema especializado, ya sea de climatización o de audio, de lo que sea, pues hay su propia jerga, ¿no? Es por eso que tenemos aquí una transparencia que nos muestra algunas definiciones con palabras, con términos que son habituales en este terreno. Lo primero que puede llamarnos la atención es la palabra medidor inteligente. ¿Qué se conoce como medidor inteligente? Pues, como dice ahí, es un medidor digital que almacena y transmite los datos de las mediciones, de manera digital, lógicamente, para poderlo luego procesar. La medición inteligente o Smart Metering, que es lo que anunciábamos en el título del tema también, ¿qué es? Pues es este conjunto de datos transmitidos por los medidores inteligentes conectados habitualmente en una red. ¿Qué es una submedición? Bueno, habitualmente se conoce como submedición a una lectura de un medidor que está por debajo de un medidor principal que habitualmente es el que emplea la compañía que nos factura. Entonces son mediciones parciales que están relacionadas, pues a lo mejor con propietarios, si tenemos una comunidad de vecinos, pues con propietarios de diferentes viviendas, que cada una de ellas tiene un consumo que luego se factura en conjunto para todos, como podría ser, por ejemplo, en el caso de las calefacciones comunitarias. Y por último, un término también muy de moda es el de red inteligente o smart grid, que esto incluso en la literatura KNX, en las revistas que recibiréis como partner, lo habréis visto que se está mencionando cada vez más y que lo que pretenden en estas smart grids, que todavía están un poquito en desarrollo, también hay que decirlo, es aprovechar las ventajas unidas de la producción de energía descentralizada, se refiere a las energías verdes, la energía solar, térmica, fotovoltaica, incluso eólica, en combinación con un control del flujo de esta energía que puede ir desde unos productores hacia unos consumidores, que en unos casos son consumidores, como por ejemplo la batería de unos automóviles, y en otros momentos pues son almacenes que pueden proporcionar energía en momentos pico o en momentos en los que hay falta de producción de energía. Entonces todo esto se puede automatizar a partir de la información obtenida de los diferentes medidores que están interconectados en esa red. ¿Y qué se puede decir en cuanto a la normativa en este aspecto? Pues está ahora mismo yo creo que en pleno desarrollo, aunque desde 2011 ya en la Unión Europea hay una legislación que obliga directamente a los proveedores de energía a utilizar medidores inteligentes con tarifas variables según horario, según cargas conectadas, como ya todos sabemos, que es una medida, por cierto, bastante controvertida en la actualidad. En cualquier caso, todo esto está en proceso de desarrollo y de todas las posibilidades que hay ahora mismo sobre la bandeja, aquí la asociación KNX está jugando su papel dentro de un grupo de estudio, que es el grupo alemán OMS, que dice aquí Open Metering Specifications, que tiene la propuesta más prometedora de todas las que hay, porque además como están ya acostumbrados al tema del trabajo de control distribuido y todo esto, pues realmente la propuesta es interesante, que es ni más ni menos proponer lo mismo que ya tenemos todos conocidos en KNX, que es un sistema abierto, interoperable, en el que los medidores se comuniquen unos con otros, como en KNX, de la misma forma, ¿no? Y luego, por supuesto, pues con un elemento central del sistema, Multi-Utility Communication Controller, que dice aquí, que al final es el que de alguna forma recopila toda esta información, le hace un primer proceso y la pone a disposición del usuario para que la pueda consultar de una manera coherente. ¿Y cuál es la función de este MOOC o
o elemento central del sistema que hemos dicho, pues hace la función de gateway para intercomunicar los protocolos y transmisor de datos para poder recoger nosotros esta información desde el punto de vista también de usuario, ¿no? de control del sistema. Y se comunica con el medidor normalmente a través de una red M-Bus o Metering Bus, que es de donde viene esto y que no hay que confundir con el Modbus, que puede ser con cables o incluso también inalámbrico, como dice aquí. Hay también un lenguaje especializado para esto, que es el SML, pero vamos, en general el que más popular se está hoy día convirtiendo es el M-Bus. Cuestiones legales al margen. ¿Qué es lo que permite? ¿Cuáles son los campos de aplicación de esta medición inteligente con KNX? Pues lo primero es facilitar información al usuario que le permita concienciarse del consumo que está produciendo en según qué actitudes o en según qué utilización de sus sistemas. A la vez le puede ayudar a predecir el consumo, sobre todo cuando planteamos históricos, podemos ver que en un momento dado tenemos un desvío importante y también podemos prever que comparando, por ejemplo, con periodos anuales, podemos ver que la climatización a lo mejor nos consume más en pleno agosto, cuando tenemos la época de más calor, que a lo mejor en octubre o noviembre, que es una época mucho más templada, ¿no? Mucho más intermedia. El consumidor podrá acceder a los datos medidos mediante diferentes medios. Hoy día uno que está cobrando cada vez más importancia es a través de IP, también a través de KNX RF, si se aprueba la propuesta esta que hemos visto que está en estudio, envío mediante correo electrónico, que va a software de visualización que permite luego representarlo gráficamente. Algunos productos incluso ofrecen, como dice aquí, la posibilidad de almacenamiento local en la memoria interna o externa, un tipo tarjeta SD, lo cual luego tiene la ventaja de que en un momento determinado podemos recopilar la totalidad de la información de uno de estos lectores. Y luego muchas herramientas de visualización que, como dice aquí, permiten medir el consumo real y comparar consumos anuales, como ya hemos comentado antes, lo cual tiene esta intención de concienciación y también de saber gestionar cuáles son nuestros consumos y a qué son debidos. Y con todo ello, pues como ya hemos comentado, lo que podemos es comparar y localizar y corregir exceso de consumos, tanto en edificios y pisos de un propietario, como consumidores concretos, determinadas cargas puntuales, singulares, que tienen un consumo especial y que nosotros podemos comparar su evolución en el tiempo para saber que ahora están averiadas o que necesitan un mantenimiento o simplemente que están fallando. Permite también distribuir los consumos en facturas internas, que es lo mismo que hemos comentado sobre las submediciones en una comunidad de vecinos. Para ello, lógicamente, habría que emplear medidores calibrados que evitasen pues, el problema de que alguno pudiera impugnar la lectura o la factura derivada de ella en un momento determinado. De acuerdo con una certificación además, o sea, esta calibración no puede hacerla cualquiera, sino que hay una directiva sobre instrumentos de medida en la Unión Europea que ahora ya está por encima del marcado CE y que tienen que cumplir los medidores que estén homologados para realmente poder realizar a partir de su lectura una facturación. ¿Qué opciones hay de integración en KNX y todo esto? Pues puede ser mediante una recopilación de datos descentralizada o centralizada. En la descentralizada los datos están en cada dispositivo medidor y envían sus lecturas cíclicamente a través de la red o ante un cambio que se produzca de un determinado valor, lo envían directamente al bus de forma que se pueden recopilar y recoger de cada uno de ellos directamente. Cuando está centralizada, los datos se almacenan en un dispositivo central donde luego te metes con un navegador y allí los puedes consultar. Dentro de la opción que hemos comentado de recopilación de datos de forma descentralizada, pues ¿cómo se puede realizar? ¿Cómo se puede resolver esto? Pues si tenemos medidores que tengan una BCU integrada directamente, pues ya tenemos la lectura directamente en el bus, simplemente la iremos recogiendo y la iremos procesando en un sistema, en una pantalla que tenga una visualización, que sea capaz de recopilar estos datos, incluso de producirnos unos históricos, etcétera, ¿no? Cuando no tenemos eso, podemos llegar incluso a utilizar entradas binarias parametrizadas en los parámetros del aparato como entradas de pulso o de contador. De manera que tenemos que tener cuidado también con cómo hacemos el tipo de datos, en fin, que haya una lectura coherente, que haya una relación coherente entre el medidor y los pulsos que nos da con respecto a la lectura que luego vamos a recibir
En definitiva, lo que tenemos aquí es, vemos en cada uno de los medidores un digital input, un módulo de entradas binarias que va al bus donde puede haber conectado cualquier otro elemento y, por supuesto, vamos a tener una visualización que es la que va a hacerse cargo de mostrarnos, de procesar, incluso de almacenar esta información. Además, podemos ir mediante pasarelas de MBus a KNX, en el caso más frecuente, porque realmente el sistema MBus está muy extendido dentro del mundo de los contadores. Entonces podemos ir directamente desde la red MBus de contadores, como tenemos aquí. En este caso tenemos una red MBus con una gateway o pasarela directamente a KNX, por un lado MBus, por otro lado KNX, a nuestra visualización, o al bus KNX, de allí a las visualizaciones o elementos que queramos utilizarlos. O también desde una unidad central, MBus, como hemos dicho antes, una unidad central, que lo que va a hacer va a ser recoger la información de todos ellos y a partir de allí conectarnos, ¿no? Pero estaríamos hablando de una descentralización desde el punto de vista de KNX. ¿Y cuándo estaríamos hablando de una recopilación de datos de tipo centralizado, por contra lo que hemos visto hasta ahora? Pues cuando los datos del dispositivo central se pueden acceder a ellos desde un navegador web, por ejemplo, mediante un protocolo especial que se llama FTP sobre KNX. En este caso, directamente lo que vamos a hacer es ya recoger la información procesada directamente en ese navegador. Es un servidor que nos da la información ya completamente tratada y entonces simplemente nosotros lo que hacemos es conectarlo y recogerla de allí. Todo el almacenamiento se está haciendo en ese punto y es un aparato que puede tener diferentes elementos conectados a través de una red, ya sea MBus o ya sea KNX, pero que nosotros solamente vamos a poder acceder a ella de esta manera que decimos. Otra posibilidad que hay a la hora de recoger las medidas de una submedición dentro de un sistema sería la utilización de actuadores multifunción, los típicos actuadores de salida binarias, que tengan, además de la salida normal y corriente, pues cada una de ellas la propiedad de que es capaz de leer la corriente que está circulando por su salida, ¿no? Por su contacto. Entonces, estas no suelen tener la certificación MID, con lo cual su lectura no es válida, por un lado, para lo que es la facturación, pero sí que tiene otra serie de aplicaciones, como vemos aquí, porque de una manera económica permiten la medición del consumo de cargas concretas, pues de una bomba, de cualquier elemento que tengamos allí conectado, hacer funciones con ellas, como por ejemplo nosotros lo hemos utilizado para saber si un televisor estaba encendido o no, a la hora de aplicar una escena en la que le íbamos a mandar una orden de encender o apagar. Pueden dar medidas de frecuencia, de la tensión de red, de la potencia consumida en cada canal, señales de umbrales de corriente, esto es lo que decía que hemos empleado, por ejemplo, nosotros para determinar si el televisor o la carga conectada está apagada o encendida, incluso cuentahoras de funcionamiento, que desde el punto de vista de mantenimiento preventivo sería muy útil para saber cuándo hay que intervenir sobre un determinado elemento. Todo ello, digo, teniendo en cuenta además, muy importante, que a la hora de configurarlo habrá que prestar mucha atención a la unidad que emplean los tipos de punto de datos que incluyen, ¿no? Por ejemplo, si son, como dice aquí, vatios por hora, entonces habrá que convertirlos en la visualización normalmente a kilovatios hora, que es la unidad más empleada de potencia. Entonces, para ello, pues lo que se hace es emplear funciones matemáticas que habitualmente tenemos a disposición en los controladores lógicos y muchas visualizaciones también. ¿Y qué es la gestión de cargas que hemos comentado también al principio cuando decíamos que los objetivos que perseguimos con la integración de los medidores inteligentes es precisamente uno de ellos concienciar al usuario sobre los consumos que tiene y darle herramientas de corrección de excesos, etcétera? Y por otro lado, la gestión automatizada de cargas. Pues bien, esto de la gestión automatizada de cargas no consiste más que de una manera preestablecida, establecer una jerarquía entre las diferentes cargas que tenemos conectadas a nuestra instalación, determinando que a medida que nos vayamos acercando, como dice aquí, al contrato de potencia, para no excederlo, vamos a ir cortando las que menos importancia tengan dentro de esa escala jerarquizada previamente preestablecida, ¿no? Entonces, pues vamos a conseguir limitar los consumos al contrato de potencia, o bien también, en el caso de instalaciones de energías renovables, pues a la capacidad de producción de una determinada instalación fotovoltaica o a, si dependemos de una batería, la capacidad almacenada en esas baterías. ¿Esto es nuevo? Pues no. ¿Depende de KNX exclusivamente? No, gestiones de cargas se llevan haciendo desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que ya podemos imaginarnos nosotros que la diferencia entre hacerlo con KNX y hacerlo de manera cableada básicamente va a estar en que cuando cableamos una gestión de cargas,
ya decidimos desde la instalación, desde la fase de instalación, desde que cableamos, cuáles van a ser la secuencia de cargas que tenemos que desconectar. Esto presupone que las instalaciones permanecen siempre idénticas, nunca se cambian. Y al momento en que se cambian tenemos un problema, porque habría que recablear esa gestión de cargas. Con KNX la asociación es lógica, con lo cual no depende del cableado, sino depende de la asociación que hagamos en direcciones de grupo, con lo cual es muchísimo más flexible y por tanto muchísimo más amplia. Se puede también aplicar de una manera más generalizada a muchísimos más elementos de toda una instalación. Como dice aquí, facilita la gestión en cualquier edificio e incluso a través de KNX-IP a una ciudad entera, lo que llamaríamos a través de una Smart Grid, una red inteligente que mencionábamos antes, a otro término que no hemos mencionado aquí, pero que también se está utilizando cada vez más, que es el de Smart Cities o ciudades inteligentes, en cuya base están siempre núcleos KNX que pueden ser ya desde una vivienda o un edificio. Ejemplos de gestiones de carga jerarquizadas tenemos aquí, pues desconectar máquinas secundarias, como puedan ser de vending o aparatos de climatización secundarios, conectar determinados aparatos como una secadora o una lavadora en horas de máxima producción, por ejemplo al mediodía, si es que dependemos de un sistema de energía de producción distribuido, ¿no? Reducir la climatización en un grado hacia arriba o abajo, según sea verano o invierno, lógicamente, para conseguir minimizar el consumo de esta instalación para dejar reserva en otras necesidades o dependiendo de la capacidad que tengamos energética en cada momento. Varias veces a lo largo ya de esta presentación hemos mencionado de refilón las energías renovables, con lo cual no está de más el hacer también un inciso de qué objetivo tendría integrar estas energías dentro de una instalación KNX. Pues nos permitiría centralizar toda esta información, sí, integrarla incluso en una representación visual, como nos dice aquí, para saber la producción que tenemos en cada momento de energía eléctrica, fotovoltaica o eólica, o de la procedencia que sea, o de energía térmica, en el caso de las placas solares térmicas, ¿no? Esto va a dar una información muy válida y muy útil para analizar la eficiencia que está teniendo nuestro sistema, para recibir avisos o alertas del sistema de producción, pues porque ahora tenemos unas condiciones de iluminación que no se corresponden con la producción que estamos teniendo, por ejemplo, controlar intervalos de mantenimiento, disponer de información de eficiencias para poder subsanarla de todo tipo, ¿sí? Pues desde un exceso de temperatura, un exceso de presión, un punto en el cual no se está produciendo tensión, cosas de este tipo. Integrado con la gestión de cargas, como hemos visto ya, podríamos emplear el exceso de producción térmica para aumentar la temperatura de las habitaciones, o sea, estamos condicionando la temperatura de alguna manera o estamos utilizando la temperatura que tenemos en las habitaciones como almacenes térmicos cuando tenemos un exceso de energía eléctrica que, dada la dificultad de almacenamiento de energía eléctrica, pues puede ser una manera de no tirarla, como muchas veces se emplea el agua solar térmica, o sea, la energía solar térmica para calentar el agua de una piscina, por ejemplo, para aprovechar ese exceso de producción en determinados momentos, ¿no? Con el exceso de producción eléctrica ya hemos comentado antes también, activando determinados electrodomésticos dentro de determinados horarios. Lógicamente, esto tiene que estar integrado e incluso el usuario tiene que recibir información de cuándo está disponible determinado servicio, determinadas utilizaciones de aparatos. Pero integrando todo esto conseguiríamos realmente aprovechar los picos de consumo, sincronizarnos con los picos de producción también y de esta manera independizar más las instalaciones y hacerlas optimizar lo que es desde el punto de vista de eficiencia energética. ¿Y cómo conseguir integrar esta energía térmica, por ejemplo, en un sistema KNX? Pues como siempre, de dos maneras. Si tenemos la suerte de encontrar un fabricante que nos facilite una gateway de su sistema de control directamente a KNX, pues directamente lo utilizaríamos, tendríamos nuestra comunicación bidireccional y emplearíamos los propios sensores que emplea el sistema para autorregularse como fuente de información y a través de KNX intervenir sobre él para actuar si fuese necesario, ¿no? Cuando tenemos sobre todo sistemas que combinan a lo mejor energía solar térmica por ejemplo, una producción con gasoil o con algún otro tipo de fuente, ¿no? Entonces, muchos fabricantes ya en esto ya nos ofrecen una gateway que podemos comunicarnos con ellos directamente. Si no, entradas analógicas,
directamente a los puntos donde necesitamos la información, agua caliente, agua fría, temperatura que tenemos aquí de reacción, etcétera, y a partir de ello, de ellas, en paralelo realmente a la información que está tomando el sistema que autogestiona todo el control, pues tenerlo ya integrado en KNX. Tendríamos información, luego si tuviéramos que realizar algún control sobre la caldera y tal, tendríamos que ir por otra vía, por la vía de las salidas binarias, posiblemente, o salidas analógicas. En el caso de la producción fotovoltaica, pues bueno, podemos encontrarnos que tenemos una gateway, ¿sí? No es tan frecuente, la verdad, encontrarse gateways para producción de energía fotovoltaica, un inverter que ya nos facilite esa salida para directamente conectarnos a él a través de KNX y aprovechar pues toda la información que ya él tiene, que no es poca, de carga de baterías incluso, de producción que tenemos, o toda la información realmente ya utilizarla dentro de KNX, o si no, aprovechando que esto sí que lo suelen tener muchas veces, que toda la información ya suelen ser capaces mediante IP de volcarlas en una visualización web, aprovechando un sistema de visualización de los que se emplean en KNX, que tenga la capacidad de abrir en una ventana un navegador web y en esa ventana enganchar directamente la información del inverter. Nos serviría como elemento informativo, no podríamos a lo mejor intervenir sobre él, no podríamos a lo mejor sacar alarmas. Si quisiéramos sacar alguna cosa, pues lógicamente tendríamos que volver a tomar las medidas aquí, lecturas de corriente, etcétera, hacer nuestra lógica combinacional y conseguir a partir de ahí las alarmas o las referencias que quisiéramos. Lo lógico, lo más cómodo sería poder encontrar cada vez más en el mercado opciones de este tipo. Y un comentario por último referente al tema de la producción de energía eléctrica fotovoltaica. Y es que, bueno, dado que los medidores integrados en los sistemas de producción no están habitualmente calibrados, entonces se puede emplear un submedidor KNX que sí que lo esté, ¿sí? O que tenga un medidor, como hemos dicho antes también, que tenga su conexión y su pasarela o su gateway, en fin, cualquier tipo de medición que nosotros podamos ya enganchar a nuestro sistema, que esté pues ya certificado y que entonces nos pueda servir su valor, su medición, para reclamar en caso de desacuerdos con el tema tarifario, etcétera. Y hasta aquí el tema que tratábamos ahora de la medición inteligente. Como veis, es un tema que ahora mismo está muy abierto, que está pendiente de muchos cambios de normativas, de desarrollo por parte de fabricantes, de utilización, pero que realmente está muy dinámico y que en la actualidad está cobrando cada vez más fuerza. En el próximo tema vamos a tratar algo un poquito más light, por así decirlo, desde luego un tema muy cortito, que es el tema de KNX y multimedia, pero que tiene una aplicación muy interesante dentro del sector residencial, muchas veces de lujo, y desde luego dentro del sector terciario. Hasta entonces, muchas gracias. Hasta luego.